Shalom, corderos del amo Yahshua y de nuestro Padre Creador Yahweh Elohim de Israel, y Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, y Elohim de Yahshua, queridos corderitos y padres de Yahshua, y de todos nosotros. Bueno, aquí humildemente Rafael, siervo de Yahshua, nuestro amo, y siervo de todas sus ovejitas que son ustedes. Bueno, y las ovejitas conocen la voz del amo y de aquellos que él envía. Pero, queridos corderitos, las ovejitas son inmaduras, y las ovejitas hay que llevarlas a la madurez. Y para llevarlas a la madurez hay que darles alimento, que no sea leche. Hay que darles alimentos de maduros, alimentos sólidos, queridos corderitos. Bueno, entonces, pues las ovejitas algunas que están a leche, pues no conocen el alimento sólido y no están listas para recibirlo. Pero ya no queda mucho tiempo, queridos corderitos, hasta que venga nuestro amo y retorne para instaurar el gobierno de Yahweh aquí en la tierra. Entonces tenemos que proceder hacia la madurez bastante rápido, sin resistencia, sin mucha duda, sin mucha contemplación, sin mucho planteamiento, sin mucha rebeldía. Y parece que algunos no quieren llegar a la madurez, queridos siervos, porque pues no conocen cómo es que se imparte la verdad. Se creen que la Torah es primero que no tienen conceptuado lo que es el Tanakh. Todavía no saben, y le pregunta a uno y dice tal cosa y no es. No tienen conceptuado lo que es la Torah, tampoco. Pregúntenos acerca de eso, tenemos videos además que lo explican, miren, con la Torah, lo que es Torah, el Tanakh. Como lo dicen hasta los mismos judíos, que no tienen tanto entendimiento, y hasta ellos tienen bien definido lo que es el Tanakh. ¿Cómo es que algunos de ustedes no, queridos corderitos, que preguntan a ellos? Recuerden una cosa, que la escritura, que hoy comprende los libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no fue dada toda de una vez, no se escribió toda de un cantazo. ¿Qué fue lo primero que se escribió? Los 5 libros, o el Pentateuco que le llaman en griego. Eso era toda la Torah. Pero después se escribieron otros libros, queridos siervos. Se escribieron otros libros, jueces, crónicas, todo lo demás. Se escribieron los profetas. Y se escribió el Berit Hadashah, las cartas apostólicas, los evangelios, etcétera, etcétera. Eso es instrucción, eso es Torah. Todo eso es Torah. Si no quieren creerlo, entonces ¿qué es? Si no es instrucción, ¿qué es, querido? Entretenimiento. Vamos. Ahí hay mandatos, ahí está la ley magnificada por Yahshua en los libros del Berit Hadashah, en las cartas de los apóstoles. En revelación está la revelación de lo que va a ocurrir, de todo lo que los profetas profetizaron. Eso no es para entretenimiento, eso es para instrucción y para corrección y para edificación del pueblo, de las ovejitas. Bueno, también, queridos coditos, cuando Pablo, por ejemplo, Pablo escribió sus cartas, tomemos la de los Corintios o Tesalonicenses o cualquiera que querramos. Miren todo lo que él habló. Todos esos capítulos de esa carta, Primera de Corintios o Segunda de Corintios o Primera de Tesalonicenses, la que ustedes quieran, la que ustedes escojan. Miren todo lo que está escrito en esa carta. Ustedes le dirían a Pablo, no te creo nada de eso porque no me das libro, capítulo y versículo.
La Escritura nos enseña todo el tiempo libro, capítulo y versículo, queridos codritos. Libro, capítulo y versículo se lee todos los Shabbat en las sinagogas, en las congregaciones, o en sus casas lo pueden leer. Pero las cartas del apóstol Pablo y las cartas de los demás apóstoles, que son explicaciones de esos versículos, de esos textos que ustedes pueden leer en sus casas, no vienen en una cajita de sucaritas de Kellogg's. Y todo es cónsono con todo lo que está escrito con el libro, capítulo y versículo. Rara vez el apóstol Pablo. Es más, en una carta de 8 o 9 capítulos se aparecían 3 citas verbatim de la escritura del Tanakh. Era mucho. Lo demás que era un análisis, un compendio, un acomode de las piezas de la escritura, de todos esos versículos que están en el Tanakh. Él escogía los que eran respecto a un tema, y en cuanto a ese tema común recogía todos esos versículos en su mente, y cuando hablaba salían acomodados y puestos en su lugar. Esas piezas del rompecabezas doctrinal estaban acomodadas ahí para los corintios, para los tesalonicenses y para los que estaban dirigidas esas cartas y para nosotros, para que entendiéramos la escritura con sentido, con el espíritu, queridos codritos. No era una cosa arbitraria, no era una decisión tomada por voluntad humana, no era palabra de hombres lo que él hablaba. Era palabra de Yahweh, igual que los demás apóstoles, igual que Yahshua cuando habló. Por eso toda esa palabra de Yahshua es idéntica, es igual y no contradice en absolutamente nada la palabra de todos los 4 evangelistas, la palabra de todos los apóstoles y de todos sus discípulos y escogidos. Pueden usar distintas palabras para interpretar, para hacer ver la misma idea. Las palabras no importan, lo que importa es la idea, lo que importa es el concepto que se está explicando. ¿Qué manera se use para explicarlo? De la manera que Yahshua lo entendió, la manera que el Espíritu escoja hacer a través de nosotros, siempre y cuando que esa explicación, ese resultado, ese acomode de las piezas doctrinales del rompecabezas esté bien formado, esté bien colocado, siempre y cuando esa conclusión esté acertada y sea consona con las mismas resultados y conclusiones a las que llegó Yahshua y llegaron los demás apóstoles. Eso es bíblico, eso es del Espíritu. Cuando no es del Espíritu es cuando cualquier conclusión doctrinal que nosotros hagamos vaya en discrepancia con el cúmulo, con el rompecabezas completo armado que armó Yahshua o que armó otro apóstol. Porque los versículos no están para contradecirse uno con otro, están para ser colocados uno con otro. Ese es el problema por el cual muchos de ustedes yo veo que se ponen a pelear, queridos codritos, en los foros en internet. En Hebreos 8 tanto dice esto, dice tal cosa, y el otro le contesta, pero eso contradice lo que dice en Hebreos 11. ¿Ven? Y el otro le dice, no, es como dice en Hebreos 8. Y el otro que no, que en Hebreos 11 dice tal cosa. Les tengo noticias a ambos. La Escritura dice ambas cosas, lo que está en Hebreos 8 y lo que está en Hebreos 11. Y no está ahí puesto para contradecirse, para que un bando se forme un bando de los que son pro Hebreo 8 y otros bandos se vaya pro Hebreo 11. Y se pongan a discutir entre sí, esto es lo que vale, esto es lo que vale. Las dos cosas son válidas igualmente. Traten de pensar más de una cosa en sus mentes a la vez. No solo una. No es
o Hebreos 8 o Hebreos 11. Dejen ya esa manera corta de vista, inmadura, de bebé inmaduro, de entender la escritura. Así no se entiende, así no se llega, así no se arma el rompecabezas, escogiendo esta pieza de Hebreos 8, pero desechando la de Hebreos 11. Que porque contradice. No contradice. Primero que todo hay una secuencia cronológica. Tal vez lo que dice en Hebreos 8, en este caso no, porque el libro de Hebreos es todo es de la misma cronología. Pero vamos a decir, queridos coditos, vamos a tomarlo como ejemplo. O tomar como ejemplo Génesis. Lo que dice en Génesis 1 es tan cierto como lo que dice en Génesis 20 o 22. Aunque parezca contradictorio. ¿Saben por qué? Bueno, es que hemos oído cosas como que Caín se casó, como que tuvo hijos. ¿Con quién? Si los únicos que nacieron fueron, en Génesis 2, 3, 4 dice que los únicos que nacieron cuando Adán y Eva se procrearon fueron Caín y Abel. ¿Ven? Entonces no pueden entender el versículo más adelante, en el capítulo más adelante, donde dice que Caín tomó mujeres para sí, se casó y tuvo hijos. Porque no han leído entre Génesis 4, 5 y Génesis 20. O lo que sea, no han leído todos esos capítulos entre medio. Y se creen que con entenderlo de Génesis 2 o 3, capítulo 2 o capítulo 3, pueden ellos descifrar y desmenuzar todo el resto del capítulo, todo el resto del libro del Génesis o todo el resto de la escritura y llegar a conclusiones. Si ustedes ven que luego Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, tienen resuelto el problema de dónde sacó Caín las mujeres con las que se casó. Pero no vengan a decir que eso no puede ser, que Caín, ¿cómo fue que se casó? Si lo que Adán tuvieron fueron nada más que Caín y Abel en Génesis 4 o Génesis 3. Ni que fuera Génesis 3 lo único que está escrito en toda la Torá, queridos corderitos. ¿Ven? Entonces tienen que tomar lo que está en Génesis 3, en Génesis 4, en Génesis 5, Génesis por ahí hasta 20, hasta que se acabe el libro y después seguir al próximo libro y al próximo, y todo lo que digan todos esos libros acerca de la creación, si ese es el tema que quieren discutir, o acerca de Caín, si ese es el tema que les interesa, o acerca del matrimonio, si ese es el tema específico que les interesa a ustedes saber, o de dónde salieron las razas y dónde salió toda esta gente que vive hoy. Si Adán y Eva eran nada más que una pareja. Ustedes pueden entender eso no solamente con cuando Yahweh creó a Adán y a Eva. Jamás lo van a entender si no se van a buscar más información en otros capítulos y en otros libros. Con Génesis 1, Génesis 2, donde Elohim hizo a Adán y después formó a Eva de su... Jamás, después no pregunten de dónde salió todo el mundo, mentira, si nada más que creó a Adán y Eva, que sepas tú, creó nada más que Adán y Eva, porque tú nada más que conoces Génesis 1, 2 y 3. No te pongas a llegar a conclusiones si no conoces el resto del libro de Génesis. En Génesis 10 está la tabla de las naciones, ahí dice de dónde salieron todas las 70 naciones que existen, 70 etnias que existen hoy. Ahí lo dice. Originalmente procedieron de esos patriarcas, de esas naciones antiguas que todavía existen hoy con otros nombres. Ven, queridos corderitos. La escritura es un libro bien complejo, bien largo, bien extenso, formado por muchos libros que tienen muchos capítulos, cada uno casi todo. Y la verdad está escondida ahí. La verdad está escrita en esos libros, pero no en un capítulo ni en un versículo nada más. En todos. Toda la escritura es verdad.
Toda tu palabra es la verdad. La escritura es la palabra puesta por escrito. Y dice el salmista, toda tu palabra es verdad. Traducido, lo traducen como la suma, bueno, hay dos versículos, en otro él dice, la suma de tu palabra es la verdad. No un pedacito dislocado de la palabra, ¿ven? No Génesis 1 nada más, es toda la verdad. Tienes que ir a Génesis 2, 3, 4, 5, a todo el libro, todos los libros de la Escritura, y en la suma, en el cúmulo, en la totalidad de las Escrituras está la verdad. No solamente en Hebreos 8 o solamente en Hebreos 9, como postulan algunos, que yo los veo discutiendo entre sí, cuando los dos tienen razón. El que dice que Hebreos 8 dice tal cosa y eso es verdad, tiene la razón. Hebreos 8 dice eso que él dice y es verdad. Y el que dice que en Hebreos 11 dice otra cosa y que eso es verdad, tiene también toda la razón. Eso que dice él, que dice en Hebreos 11, lo dice Hebreos 11 y es verdad. Pero no es la única verdad a exclusión de la otra verdad de Hebreos 8. Hay que tomar Hebreos 8 y Hebreos 11 en ese caso que ellos están discutiendo, porque ambos, Hebreos 8 y Hebreos 11, son dos piezas diferentes de la Escritura que cuando tú las unes es que tú vienes a conocer la verdad. No por separado. Por separado podrán verse esas dos piezas de rompecabezas como antagónicas, como contradictorias. Y nos pasamos viendo en las redes por qué la Escritura se contradice, porque en tal sitio dice tal cosa y en tal sitio dice otra. Dejen de pensar así, así no se enseña, queridos corderitos. Están partiendo de una premisa totalmente falsa, de que este versículo es toda la verdad y que está puesto ahí para contradecir a este otro versículo que también es la verdad. Así no se enseña. Tienen la mente mal colocada. En la suma de la palabra, en el cúmulo de la palabra, tú vas acumulando, tú vas absorbiendo de lo escrito. No tienes que desechar nada porque todo es verdad. Lo que tienes que desechar es lo que está malo en tu mente, que no viene de la Escritura. Esas doctrinas de hombre, esas perspectivas humanas, esas maneras de pensar como que un versículo está puesto ahí para contradecir con el otro, y de que la verdad es, pues tú tienes derecho de escoger esta o escoger esta, y de crear una pelea con el que escogió lo otro. Así no se enseña Escritura. La Escritura no se ha dado así. Por eso cayeron los fariseos, por eso los incrédulos eran engañados por esa manera de pensar. Porque hay que creer a todo lo que está escrito ahí como verdad. El que desecha una parte de la Escritura, un versículo, un capítulo, una porción de la Escritura, no tiene el entendimiento del que toma esa porción de la Escritura y lo encaja con el resto y ve el panorama doctrinal completo y perfecto. No tiene el mismo entendimiento, porque solamente ve una parte de la verdad y no la ve completa, no la ve total. Ven, queridos cielos. Vamos ahora a hablar un chispito acerca de otro caso de esto, de personas que toman esto y lo ponen a pelear con este otro versículo. Y lo ponen a que no puede ser, no, o esto es verdad o esto es mentira, porque no pueden ser los dos verdad. Ni siquiera se les ocurre que los dos sean verdad, los dos son verdad. Ni siquiera se les ocurre. Acerca de que Yahweh dice dicen que prohíbe matar, y sin embargo Yahweh mata, dicen. Y ponen ejemplos cuando mandó a destruir a los amalecitas o mandó a matar a los amorreos, a los filisteos. Vamos a ver eso, porque la Escritura no se contradice. Yahweh no miente. Yahweh no es un loco que escribe una cosa y después y se me olvidó lo que escribí, ahora escribo otro. O Yahweh no da leyes que él mismo no está dispuesto a obedecer, entonces no nos podría juzgar. No podría juzgar a los demonios si ellos desobedecen, si él estuviera quebrantando leyes que él mismo ha puesto, queridos corderitos.
Yahweh no puso un mandamiento de no matar que él mismo después quebranta cuando mata o manda a matar. No puede ser. Vamos a ver qué es lo que pasa, por qué este malentendido. Y tenemos otro mensaje donde se explica bien el mandamiento, lo que significa y por qué ese mandamiento está dado. Vamos a ver. ¿Y quién es el dueño de la vida? ¿Y quién la dio y quién la puede tomar? Vamos a hablar de todo eso. Aquí Rafael, su siervo. Denle like a este video si les gusta, que yo espero que sí, porque es la verdad, y la verdad no es cosa que nos guste o no, es que lo tenemos que aceptar porque es la verdad, queridos codritos. Y lo comparten con otras personas y se suscriben a este canal para recibir todos los videos según van saliendo. Y así van comparando lo que dice el Espíritu a través de nosotros con lo que dicen todo ese montón de bocas en internet, que dicen cosas tan discrepantes como que hay que poner a pelear los versículos, esto con este, o este capítulo con este capítulo, como si fueran gallos de pelea en una gallera. Eso es lo que hacen. Shalom, shalom, queridos cielos.